Hola niños, hola papis, muy buenos días. El día de hoy en español vamos a seguir con la historia familiar. Primero, lo que ustedes hicieron fue su árbol genealógico, ¿se acuerdan? Aquí está su primer generación, que son sus abuelitos paternos y abuelitos maternos. Esa es primer generación. Segunda generación son sus papás y sus tíos también. ¿Sale? Papás y tíos. Esa sería su segunda generación. Y la tercera generación serían ustedes, sus hermanos y sus primos. Entonces, eso fue el primer trabajo que hicimos para poder hacer o escribir su historia familiar. El segundo trabajo que hicieron fue esta tabla. ¿Se acuerdan que llenaron esta tabla con la información de sus abuelitos paternos y sus abuelitos maternos? Después también pusieron información de sus papás y uno de sus tíos y de ustedes, su hermano o sus primos. ¿Sí se acuerdan que esa tabla ya la llenaron? Muy bien, entonces después de esto sigue la historia familiar. ¿Cómo le van a hacer? Muy fácil, pues con la información de esta tabla y su árbol genealógico, que en sí viene siendo esta misma información, van a escribir ustedes en media hoja de su libreta, o si se pasan de la media hoja y hacen toda una hoja de su libreta, también está súper bien. Van a escribir su historia familiar. ¿Cómo la van a empezar? Primero le van a poner mi historia familiar y después comienzan mis abuelitos son, y escriben sus abuelitos paternos y sus abuelitos maternos. Después ustedes pueden continuar con su historia familiar diciendo son de y de dónde son sus abuelitos. De mi parte, mi abuelita paterna, yo podría escribir mi historia familiar. Podría decir, mi abuelita materna viene de España, sus papás vinieron de España, se vinieron a México y se fueron después a vivir a Estados Unidos, y después de Estados Unidos se vienen aquí a Aguascalientes. Su papá... los papás de mi abuelita hicieron todo ese recorrido España y Estados Unidos y al final quedaron aquí en Aguascalientes. ¿Sale? Y el papá de mi papá siempre fue de aquí de Aguascalientes. Él nació aquí y aquí fue desde sus inicios, más bien fueron aquí en Aguascalientes. Y después yo puedo decir, y tuvieron 8 hijos, de los cuales mi papá es el quinto, y ahí puedo empezar a decir toda mi historia familiar. De igual forma, del lado de mi mamá, mis abuelitos, mi abuelito nació en Calvillo, del lado materno, y mi abuelita es de aquí, de Aguascalientes, y ahí puedo decir toda la historia, mi historia familiar. ¿Sale? Entonces ustedes ahora les corresponde hacer su historia familiar. Recuerden escribir la fecha, el título, con letra súper hermosa, al igual que su historia. Y eso sería todo por hoy, niños. Bye.